Bueno, entonces estamos diciendo que partiendo porque la estructura inicialmente tiene un peso propio, ¿cierto? Asociado a que la placa, pues, está hecha en material. Bueno, yéndonos un poco más atrás, dijimos que nuestro sistema de cargas gravitacionales, que son estas placas, no van a estar incluidas dentro del modelo estructural, ¿cierto? Entonces, como estas placas no van a estar incluidas dentro del modelo estructural, todo lo vamos a convertir en pesos. Entonces, la placa, en la placa primero involucro el peso propio, ¿cierto? Que ya conocemos la densidad de los materiales, entonces, por ende, ya podríamos saber cuánto es que pesa esa placa. Por otra parte, conocemos que en esa placa no va a estar sola, sino que va a tener unos determinados acabados que le van a dar, pues, cierto funcionalidad y uso, confort a la estructura. Entonces, que son los que ya estamos considerando en este momento, ¿sí? Y el análisis que vamos a hacer nosotros va a ser un análisis por metro cuadrado de placa. Entonces, por eso dijimos ahorita que, eh, bueno, nos podemos devolver un poquito para establecer el peso propio. Nuestra placa va a tener un acabado de piso en la parte superficial de 110 kilos por metro cuadrado. Entonces, por eso estaba yo preparando aquí una hojita de cálculo donde tengo esos valores. Voy a marcar los que ya están siendo eh, hechos. Entonces, acá tengo 110 kilos por metro cuadrado, que equivale a 0.11 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Se bloqueó, se bloqueó, se bloqueó. Quiere decir que tengo un ancho útil de 1 metro. Con eso, el cálculo aquí me va a dar 111 kilos por metro cuadrado. O sencillamente contabilizo. Voy a trabajar estos formatos para allá. Listo, mejorado. Entonces, acabado de piso, 110 kilos por metro cuadrado. Si me quiero devolver un momento, voy a evaluar el peso propio. Entonces, el peso propio de esta placa consiste en qué. Por un lado voy a tener esta plaquita en la parte superior, ¿cierto? Por otro lado voy a tener esta plaquita de la parte inferior. No, pues en este caso no voy a tener esa plaquita porque estamos diciendo que vamos a trabajar un sistema de casetón extraíble y pues que esa plaqueta la vamos a poner como un acabado en la parte inferior, ¿cierto? Entonces, en la parte superior vamos a tener una plaqueta de punto. ¿Cuánto fue que nos dio el espesor de esa placa? 5 centímetros. 5 centímetros. 0.05 centímetros por 2.4. Acá por 2.4 me va a dar el peso de mi placa, que son 120 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Voy a llevarme mis unidades. ¿Cierto? Eso es mi placa. Adicionalmente, pues este pedazo de viga debo de considerarlo, ¿no? ¿De cuánto es esa viga? De ancho. ¿Se acuerdan? 10 0,5, centímetros, ¿no? 0,5, ¿No eran 10? De ancho. 10 centímetros de No eran ancho. 10. ¿Por cuánto de alto? 0,5. 50 centímetros, bueno, 0,5. 45, ¿no? Porque ya No. yo dije que mi placa tiene Ah, 5 sí. acá y todo tiene 50, pues ahora va a tener 45. Entonces, punto 10 por punto 45 multiplicado por la densidad del concreto, ¿eso qué unidades me va a dar? 0.1 toneladas por metro, ¿cierto? Pero yo esa carga
la voy a distribuir entre la separación de viguetas, ¿no? Pues aquí es como si cojo el peso de esta estructura y lo divido entre esta área. ¿Cuánto es la separación entre viguetas? De 70 centímetros. 70 centímetros. Dividido entre 0.7, ¿cierto? Entonces me da 150 kilos por metro lineal, por metro cuadrado. Ahí estamos ajustando las unidades para que todo nos quede consistente. ¿Vamos bien? Aquí entonces podemos decir que es una plaqueta. Repetir eso del 0.10 por 0.45. Entonces, una vigueta va a tener 0.10 por 0.45. ¿Cierto que sí? Son las dimensiones de la vigueta. Por 2.4 me da que una vigueta de estas, por unidad de longitud, va a medir, va a pesar 110 kilos por metro lineal, ¿cierto? Si ahí hago la operación, que es más los 0.10 por 0.45 por 2.400, ¿cierto? Me da 108 kilos por metro lineal. Resulta pues que como esto no está, o más bien, que este es un sistema discreto, pero yo lo voy a contemplar por una carga por unidad de área, yo divido el peso de esa vigueta en esa unidad de área, ¿sí? Que para nuestro caso voy a tener viguetas espaciadas cada 70 centímetros, entonces pues lo divido entre 0.70 para tener una carga uniformemente distribuida, ¿sí? Por Ingeniero, unidad de área. Señor, una pregunta. Ahí solamente tiene en cuenta la vigueta para el peso propio y en caso de que exista una riostra, por ejemplo, en las luces de 5.5, ahí hay una riostra, ¿cómo se metería ese peso ahí? pues lo que pasa es que todavía no hace falta incluir los factores de mayoración de cargas, ¿sí? Entonces, pues yo podría decir, listo, este es el peso de viguetas. Aquí le pongo un cuánto, un 5%, un 3% de más por el peso de riostras, ¿sí? Podríamos decirlo. Pero el peso de esa riostra como que no va a ser eh, muy importante, muy relevante dentro del todo el peso de la estructura, ¿sí? Por ¿Y eso ahí los... qué criterio tomaría uno? Por ejemplo, se dice que 3% para riostra. Digamos que, digamos que yo tenga un proyecto donde hayan varias riostras. Lo que pasa es que si es un proyecto donde hay varias riostras, las luces tienen que ser muy grandes, ¿cierto? Entonces, si las luces son muy grandes, la cantidad de riostras o el volumen que hacen esas riostras va a ser pequeño con respecto a lo que es todo el volumen de concreto, ¿sí? Si ustedes lo quieren o lo toman a bien, pues podemos decir que este factor lo va a multiplicar un 1%, un 2% por peso de riostras, ¿cierto? Le incremento. 1. El 10, 15% no. 1.02. Pero bueno, no sé. ¿Ves? ¿Sí? Entonces, peso, vigueta, ¿sí? Cada 0.70 metros y 2% por riostras. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo generalmente no incluyo ese 2% de riostras, sino que después, como tengo factores de mayoración, estas cargas muertas las vamos a amplificar. Pero pues, digamos que es un buen momento para llegarlo a tener en cuenta. Aquí tengo una carga de afinado, o yo propuse un afinado. ¿Por qué? Pues porque cuando termino mi riostra, perdón, mi placa, cuando termino de hacer mi placa, muy seguramente voy a quedar con unos agregados gruesos a la vista, ¿cierto? Y si yo pusiera mi baldosa sobre esos agregados gruesos, es probable que se me llegue a dañar. Entonces, inicialmente lo que se hace es, se hace un trabajo de afinado, incluso con ese afinado se garantizan las pendientes para que los drenajes también vayan hacia o conduzcan las aguas de limpieza y demás, de mantenimiento, hacia donde deben ir, ¿sí? Y ya posteriormente, pues sí, sobre ese afinado se pone la tableta.
Entonces, podemos Ingeniero, considerar señor, ingeniero, para ese afinado se utiliza un mortero, ¿cierto? un mortero, sí. Ok. Entonces, por esa razón aquí podríamos decir que tenemos un afinado, sentémoslo con esta consideración, un afinado de cuánto, de 3 centímetros, ¿sí? Y acá utilizamos un mortero que ya vimos que el mortero tiene 2.3 toneladas por metro cúbico, la ecuación está bien. Entonces, una pulgada de afinado. Bueno, aquí puse .03 plus 0.25, si quiero ir más exactamente lo que es una pulgada. Y en el afinado de abajo tiene un valor unitario de 2.2 toneladas de metro cúbico. ¿De 2.2? Sí, señor, en el de abajo, en el Ya, de ya vamos cubierta. para allá. Sí, de pronto fue que... Pues mire, vamos a la tabla de la norma, ¿sí? Recordemos que ese afinado es un concreto simple de 2300. Por eso estamos poniendo 2300, ¿sí? Ahorita ya verificamos allá a ver qué es lo que está pasando. El acabado de piso, pues ya lo hemos planteado, ¿cierto? Ahora también tengo un acabado de techo. Resulta que esa placa que me sirve como piso, ¿cierto? A mis vecinos del piso inferior les sirve como techo, la misma placa. Entonces, sobre esa misma placa, yo debo de considerar que tengo una carga en la parte superior. Bueno, pero miremos aquí qué es lo que nos dice la norma. La tabla B341 raya 1, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales, cielo raso. ¿Sí? Y ahí también, ya ustedes dirán cuál es el tipo de acabado de techo que quieren para su estructura. Entonces, generalmente se usan pañetes en yeso, ¿cierto? O puede que no le pongan ningún acabado de techo, ¿no? Y también es válido, puede funcionar, dependiendo si el arquitecto les permite eso en el proyecto o no. Entramado metálico suspendido en afinado de cemento, no sé, ¿tienen alguna preferencia por estos tipos de afinados? ¿El de yeso, que es el más común? Miremos yo con qué predimensioné ese acabado de techo, baldosa. Pañete yeso en concreto, aquí les estoy dando la referencia a la tabla de la norma, ¿sí? Pañete yeso en concreto, que me dice que son 30 kilos por metro cuadrado. Miremos, pañete yeso concreto. Bueno, aquí están 25 kilos, muy seguramente por la aproximación me está diciendo que es 30 kilos por metro cuadrado. ¿Les parece este o de pronto otro? Entramado metálico suspendido afinado en yeso. Voy a poner ese, entramado metálico. Ingeniero, ¿qué Señor, diferencia hay entre el tablero de yeso y el pañete? el pañete en yeso concreto, pañete en entramado, ¿cuál de los dos? Ahí está el pañete en yeso. O sea, está ¿O el aquí está? pañete en yeso y está tablero en yeso. Ah, en la parte de abajo. Pues que para el pañete, o sea, va más dirigido como hacia la práctica de la construcción. Para el pañete en yeso lo que hacen es que ponen unas mallas, ¿cierto? Y empiezan a botar yeso al techo, de manera que se vaya fijando, y ya cuando se seca, digamos, se va fraguando, le dan el afinado, ¿sí? Entonces, eso lo aplican en estado fresco. Mientras que los tableros en yeso, lo que hacen es que ponen unas guías, ¿sí? Y después llevan los tableros ya prefabricados, los instalan, y después lo que hacen es que tapan las juntas entre ellos dos, pues con cemento blanco o con yeso, ¿sí? Entonces ya es más por práctica constructiva. Listo, ingeniero, gracias. Entonces, estamos diciendo que aquí estamos considerando, recordemos que tenemos nuestra estructura como tal, nuestras viguetas, y que acá es una estructura a la vista, acá le va a poner unos elementos, ¿cierto? De fijación, y esos elementos de fijación después yo les pongo aquí o los amarro con algún tipo de estructura metálica, ¿sí? Entre ellos, y ahí voy a conectar
los paneles de yeso, ¿sí? Por eso es un poquito más pesado. Esos son unos angulitos, pueden ser elementos en aluminio y demás, pero para que también pensemos cómo es que va a quedar montado nuestro sistema. Entonces, entramado metálico suspendido, afinado en yeso. Pongámosle entramado metálico más yeso. Entramado más yeso. Ya ahí dijimos que eso pesaba 50, ¿no? 50 dio 20.000 para que pase a toneladas metro. ¿Sí? Ese es mi acabado de techo. Y también tengo, ahí me dice, me da razón, ojo, usted puede tener unos ductos mecánicos, unas instalaciones. Entonces, esas instalaciones pues hacen referencia a cableados, eventualmente ductos de ventilación, eventualmente que entre la placa existan tuberías, ¿cierto? Todo eso, toda esa parte de ductería está contemplando 20 kilos por metro cuadrado. Ya ustedes dirán, en un metro cuadrado lo proporcionan, miran al techo, en esa placa de techo que tienen, y ahí en un metro cuadrado, ¿será que sí pasan 20 kilos de tubería y de ductos y demás? Y en el otro metro cuadrado que está ahí al ladito, y el otro que está al ladito, ¿estará pasando todo eso? Porque 20 kilos siempre es un peso considerable, ¿no? Recordemos que todas estas son unas cargas mínimas que la norma me está diciendo que tenga en cuenta dentro de mi modelo estructural. Entonces, ductos, instalaciones, aquí voy a decir que son 20 kilos por metro, ¿cierto? Ductos, y la parte de muros y particiones como tal. Para muros y particiones, encuentro esta otra tabla de la norma, que me habla de que tengo o puedo tener diferentes unidades de mampostería, ¿cierto? En bloque de arcilla, en bloque de concreto, mampostería maciza, mampostería perforada, incluso mampostería perforada con relleno cada 1,20, cada 1, cada 0,80, 0,60, 0,40, ¿sí? O con todas las celdas rellenas. Eso en caso de tener eh, sistemas de mampostería estructural. Ustedes conocen la mampostería perforada, ¿cierto? ¿Se han visto unidades de mampostería perforada? No, señor. Pues ¿No son saben los cuáles son? ladrillos que tienen huecos, ¿no? Son ladrillos con huecos, pero que suena más bonito decir, hablar de unidades de mampostería perforada, ¿sí? Bloques. Son bloques, pueden ser bloques, ¿cierto? Pero hay unos, ustedes conocen el ladrillo tolete, ¿sí? Ese que es macizo, completamente macizo. Resulta Sí. que pues a esos ladrillos pues ya se les han hecho muchos estudios, y pues se han generado algunas unidades. Ustedes pueden visitar catálogos de ladrillera Santa Fe, de Cúcuta, bueno, de diferentes ladrilleras, y ahí ustedes encuentran unidades con las que generalmente hacen las viviendas de interés social, que tienen esos huecos y tienen un objetivo en particular. Por un lado, pues aligerar peso, ¿cierto? Y por otro lado, que en esos huecos, que se llaman dovelas, se pongan unas varillas de refuerzo. Y después en esas varillas se inyecte concreto, ¿sí? Bueno, de hecho, a ese sistema se le llama las dovelas. ¿Con qué objetivo? Como si tuviéramos un sistema de columnas, de columnitas, incluidas dentro de esa mampostería, ¿sí? Entonces, la idea, como les dije el semestre pasado, a los de análisis 1, es que en algún momento hablamos una electiva también de diseño de mampostería estructural, ¿sí? Vamos a ver cómo se nos dan las cosas. Bueno,
Entonces, tenemos diferentes tipos de mampostería. Ustedes ya, pues, hablarán con el arquitecto, dimensionarán cuál es el tipo de mampostería de unidades que quieren plantear. Generalmente se trabajan unidades macizas, ¿cierto? Las unidades de cavidad con perforaciones, pues, son un poco más costosas por su proceso de fabricación y demás. Y adicionalmente que se utilizan, digamos que sería un sistema redundante porque se trabajaría sistema estructural de pórticos, que es el que estamos hablando en este momento, y adicionalmente pues tendremos otro sistema que es el de mampostería reforzada. Entonces, tener en cuenta eso. Pero adicionalmente debemos tener en cuenta que cuando nosotros definimos la tabla con la que vamos a trabajar en la norma, planteamos que vamos a tener unos muros frágiles, o sea, de mampostería, sea de concreto, sea de arcilla, ¿cierto? Entonces nos tendríamos que ir necesariamente por esta tabla. ¿Por qué digo eso? No estoy seguro si la tengo acá, que no es tan común. Eh, no la tengo acá. Porque si yo hubiese tomado la tabla de la norma donde digo que voy a dimensionar el espesor de la placa, pero que no voy a considerar los elementos frágiles, entonces podría utilizar unas particiones frágiles, perdón, unas particiones livianas. Si nos damos cuenta en esta tabla, miremos pues la parte que está sombreada, que trabaja en kilos por metro cuadrado. Tengo cargas desde 140 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Hasta 640 kilos por metro cuadrado. Entonces, imaginen, en un metro cuadrado 640 kilos. Muy pesado, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta. Mientras que si tengo un sistema liviano, puedo estar hablando de entre 90 y 100 kilos por metro cuadrado. Aquí vean, el más bajito empieza en 140, entonces ya esa carga por metro cuadrado y por X cantidad de metros que tenga mi estructura, pues va a empezar a hacer mella dentro del cálculo de cargas gravitacionales y que vamos a ver que se ve reflejado dentro del cálculo de cargas sísmicas. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo que un muro generalmente, ¿cuánto tiene un ladrillo? ¿Se acuerdan? ¿Qué dimensiones tiene un ladrillo? Tiene 12 de ancho, 20 y 7. 9, 7, 7, 9. Bueno, dependiendo del proveedor, pero sí, digamos en promedio tiene más o menos esas dimensiones, como 20, 24 centímetros de largo, de ancho tiene generalmente 11, 12 centímetros, ¿cierto? Y de alto 7. Entonces, pues, esos 12 centímetros de ancho, pues podemos decir que es el espesor del muro. Y adicionalmente, pues, no sé, a no ser que el arquitecto tenga algo pensado algo diferente, vamos a apañetar el muro, pues, para que darle un acabado, una pintura y demás, ¿cierto? Entonces voy a decir que utilicemos mampostería en bloque de arcilla, ¿cierto? Espesor de muro, si tengo 12 centímetros y voy a decir que es pañetado en ambas caras, podemos estar hablando de 15 centímetros, ¿cierto que sí? Y 15 centímetros implican una carga de 250 kilos por metro cuadrado. ¿Sí la encontraron? ¿O no lo encontraron? Tengo un muro, yo estoy escogiendo las unidades, ¿no? Un muro en arcilla y estoy diciendo que lo voy a pañetar ambas caras, ¿cierto? Si el espesor del muro es de 12 centímetros, yo puedo decir que tenga centímetro y medio a cada lado para llegar a un total de 15 centímetros. Y en 15 centímetros, entonces me dice la norma que la carga asociada a esa mampostería va a ser de 250 kilos por metro cuadrado. Entre más información tenga yo de, del tipo de materiales, de acabados y demás, pues puedo hacer un análisis más preciso. De lo contrario, eh, todo lo estoy suponiendo y por eso es que aquí en mi hojita de cálculo yo estoy argumentándolo.
¿Qué estoy diciendo? Particiones fijas de mampostería de esa tabla, 250 kilos por metro cuadrado, ahí están. ¿Sí? 250 kilos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí de los cálculos que hemos hecho? Ya habían hecho avalúo de cargas. Yo sé que el semestre pasado en análisis en el laboratorio hicimos algo parecido a este avalúo de cargas, pero ya estamos trabajando con cargas eh, sobre viguetas. Ahorita vamos a trabajarlo como cargas sobre placas. ¿No hay preguntas de los cálculos que hemos hecho, de los datos que hemos sacado? Jimmy, ¿hay preguntas? No, nadie tiene preguntas. Estos datos los suponemos o los da como tal el diseño. No, esto ustedes los suponen como tal. Por eso Ok. digo, entre más información que ustedes tengan del proyecto arquitectónico, pues va a ser mucho más exacta el cálculo de cargas. Pueden decirme, no voy a utilizar ductos, ¿sí? O no voy a utilizar ningún tipo de acabado de techo, o el acabado de piso va a ser granito. Entonces, si es granito, pues yo voy a la tabla y miro cuáles son las cargas asociadas al granito. Aquí estoy diciendo que es un baldosa con pañete. ¿Vamos bien? ¿Bien confundidos? Por eso pregunto, ¿ustedes ya habían hecho algún, trato de pasar esto rápido? Porque yo sé que en el curso de análisis 1 se ve algo de avalúo de cargas, No, ingeniero, yo no ¿no? lo había visto como tal así No, detallado, no, ¿no? señor. Yo tampoco. Bueno, ¿y se entendió? No se había visto, pero ¿se entendió? ¿O repasamos algo de esto, de la obtención de estas cargas? Mejor si se puede. ¿Dónde hacemos énfasis? Todo viene de la Ingeniero, norma, todo viene de la norma. Aquí lo único que estoy haciendo es, yo me tomé el trabajo de filtrarle la norma, ¿cierto? Pero ustedes pueden ir a consultar, todas estas tablas incluso están en otro orden en la norma, ¿sí? Por un lado dijimos, estos son los pesos de los materiales, ¿cierto? Me interesa o me enfoco en que el acero pesa 7.800 kilos metro cúbico, que el concreto pesa 2.400 kilos metro cúbico, básicamente, el agua 1.000 kilos metro cúbico, ¿cierto? Adicionalmente, pues que tengo una estructura, ¿cierto? Pero resulta que en mi estructura, voy a trazar mi estructura que es esta, ¿cierto? Esa es mi obra gris, bueno, pasémosla con otro, más bien, hagamos esto. Que si esta es mi estructura como tal, todo eso bueno, eh, no voy a tener plaqueta inferior. Entonces, eso que estoy poniendo como líneas va a ser la placa y las vigas de mi estructura, cuando yo haga el proceso constructivo. Pero después, cuando yo la venda, pues no puedo mostrar eso así, ¿no? Cuando yo esté aquí parado sobre mi edificio, sobre mi placa, no voy a ver el acabado a no ser que esté haciendo la visita de obra, ¿cierto? No voy a ver el piso en concreto, sino que voy a tener ahí unos acabados. Entonces, esos acabados son los que estamos cuantificando. ¿Por qué? Porque todo eso son cargas muertas y son cargas que van a permanecer dentro de la vida útil de la estructura. Y entonces, ¿qué estamos echando en el bolsillo esas cargas muertas? Pues aquí en la parte superior, ¿qué tenemos? Un acabado de piso, ¿cierto?
un acabado de piso, y ahí vamos a incluir que ese piso es en baldosa, ¿cierto? Pero aparte de esa baldosa, hay que ponerle un afinado para poder garantizar la integridad de ese material, de ese acabado. Ustedes saben que los acabados en la estructura es de lo más caro que puede haber, ¿cierto? Entonces, voy a tener una baldosa, voy a tener unos afinados y demás, voy a tener unos muros, ¿cierto? Superpuestos ahí en la zona superior y en la parte inferior, vamos a marcarlo por acá, en la parte inferior, pues también si al arquitecto no le gusta la estructura a la vista, entonces me va a decir que ponga algo para tapar. Que antes se hacía una placa en concreto, ¿cierto? Y se fundía desde el momento de la fundida de la placa como tal, del vaciado al concreto. Pero ahora para que los casetones sean removibles, se deja abierto y después se tapan esas aberturas. ¿Con qué se tapan? Ahí dijimos, tenemos durmientes en madera, tenemos paneles de yeso, tenemos tableros de... Ejemplo, esa línea es ¿Esa línea qué? la línea azulita es el entramado médico, ¿sí? Esa línea azulita es el acabado de techo, el que sea que le escojamos nosotros. Para este caso le dijimos que era un acabado de techo hecho por tableros de yeso sujetos con una estructura en metálica. Pero pues todo vamos y buscamos los datos aquí en la tabla de la NSR y nos llevamos el valor de la carga. Básicamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, dijimos que aquí por debajo pues vamos a considerar que eventualmente existan ductos. Generalmente lo que se hace también es que se deja como un cosito ahí descolgado más bien. Acá dejamos un descolgado, ¿sí? Y después en ese descolgado es que nosotros realmente ponemos los tableros, ¿sí? Nuestros tableros vienen realmente por acá. ¿Con qué fin? Con que pasen, si tengo tuberías, esas tuberías, cableado, lo demás, pase por esta zona amarilla. ¿Sí? Entonces no tengo que hacerle aberturas a las placas ni nada, sino que yo tengo una zona de trabajo para mis tuberías. ¿Sí? Juan Manuel. Una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, la norma nos da pesos por metro cuadrado, ¿cierto? Por unidad de Sí, metro cuadrado. sí. Pero digamos, en una geometría irregular, digamos, un círculo como en nuestro caso, Ujú. ¿cómo hacemos para hallar ese peso por metro cuadrado si tenemos diferente tipo de concentración de viguetería en toda la parte de la plancha redonda? ¿De grifería? De viguetería. Ah, no, pues digamos, nosotros vamos a considerar, por eso ayer nosotros dibujamos unos elementos de área, ¿cierto? Lo que vamos a es a coger cuál es la carga máxima que nos pueden llegar y eso lo volvemos cargas sobre esos elementos de área. Entonces no me preocupa tanto la geometría, si es una estructura circular o cuadrada, no, pues todo se va a poder discretizar en unos elementos de área. Y esos elementos de área son los que vamos a cargar, pues, en este curso. Pero pues digamos, ahí usted hizo la división en el cuadro anterior Ujú, de peso de concreto en las vigas y en la parte de arriba de la plancha. ujú, Digamos, ya en una estructura irregular, o sea, no cuadrada, sí. no sí, no así como está la de ejercicio, sino concentraciones diferentes de masa, o sea, en una parte habrá más viguetas, en nuestro caso, No, concentradas por ustedes área. están ¿Sí? preocupados como por el centro como tal de esa circunferencia, porque van a llegar todas las vigas y piensan que se va a concentrar todo el peso ahí, ¿sí? ¿Algo así? Sí, 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 algo así. No, pero pues yo no me preocuparía tanto por eso. Ahí yo estoy diciendo es que mis viguetas tienen cierta separación y demás. Pero pues en esos casos donde se generan como esos temores, lo que se hace es que se pone un factorcito de seguridad, así como hicimos ahorita. Ustedes me dijeron, venga, ¿y qué pasa con las riostras? Yo, pues, sí, sí, yo generalmente no les pongo ese valor, pero hoy yo les puedo estimar un 2%, ¿sí? Pensando pues que no tengo tantas riostras en cada placa ni en toda la estructura.
¿sí? Entonces yo puedo plantear eventualmente, pues, si ese peso de peso propio de la placa, aquí esto es peso de las viguetas, no peso de placa, sino peso de las viguetas, ¿cierto? Que ese peso de la vigueta de pronto puedas tener una concentración mayor, pues aquí yo le pongo un factor, no sé, un 5%, un 10%, ¿sí? Como por esa consideración adicional. O si no, ahorita cuando hagamos la asignación de esas cargas en el modelo, pues ustedes pueden localizar eventualmente esas consideraciones de carga en esos elementos como tal en particular. Ya lo vamos a mirar. Ah, bueno. Entonces, todos estos datos, bueno, el peso de la plaqueta superior, recuerden que lo trajimos de el peso específico del material multiplicado por un espesor de esa losa superior. El peso de las viguetas, pues miramos cuánto era que pesaba una vigueta, ¿cierto? Por metro de longitud, y eso lo dimos por la separación para saber cuánto pesa por unidad de área, ¿cierto? Y adicionalmente, pues le incluimos un factor de un 2%, que aquí está todo argumentado, para considerar las riostras. Este de afinado, pues dijimos que era un afinado de 1 pulgada de espesor, por su gama asociado, ¿cierto? Su peso unitario asociado. Estos valores de peso de acabados de piso, acabados de techo, instalaciones y muros, todos fueron tomados a partir de esas tablas de la norma que también revisamos. ¿Sí? Entonces, ¿para Ingeniero, qué? Señor, ¿me podría dejar ver el resultado del peso de viguetas, por favor? peso de viguetas. ¿Por qué es 0.7? Porque es la separación entre viguetas. Listo, ingeniero. Sí, O sea, porque digamos, eso en no... tal caso, eso es entre ejes centrales de viguetas, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahí estoy repartiendo el peso de esa viga por metro cuadrado. O sea, digamos, si la luz entre viguetas es de 0,8, sería 0,8. Sí, la luz entre viguetas es de 0.8, es de 0.8, sí, correcto. Listo, ingeniero. Ingeniero, el peso acabado de piso, ¿cómo se calculó? ¿Me podría dejar ver? ¿Esto? Este mismo. Ese viene de la norma. Donde yo fui y busqué mi tabla de acabados de piso, que es la B3413, creo, ¿sí? Y allá busqué baldosa cerámica sobre 1 pulgada de mortero. Entonces, creo que era Ok. esta tabla, ¿no? Baldosa cerámica sobre 1 pulgada de mortero, aquí está. 110 kilos por metro cuadrado, o sea, 0.11 toneladas metro cúbico. ¿Sí? Todos los datos, por eso digo, estamos soportándolo en la norma. Todo lo traemos de la norma. Antes nos decíamos que la carga era de 3 toneladas por metro lineal y no nos interesaba eso. Ahora estamos teniendo unos órdenes de magnitud de acuerdo con la normativa y ya aterrizando un poco más cargas y nociones de dimensiones estructurales con respecto a la norma. ¿Qué más